Es así, queridos amigos y amigas, público en general, queridos amigos suscriptores, que hemos arribado al centro histórico de nuestro primer puerto, el Callao, la región Callao. Nos encontramos en la Plaza Miguel Grau y aquí podemos apreciar el monumento en honor al Caballero de los Mares, nuestro almirante Miguel María Grau Seminario. Y aquí daremos paso, conoceremos la segunda parte de lo que viene a ser Grau, Caballero de los Mares, desde los altares. Ahí podemos notar en plena avenida Jorge Chávez, número 123, ahí pueden notar ustedes el Museo Naval del Perú, donde próximamente estaremos visitando y lo van a apreciar en esta segunda parte, y en especial la sala, la Guerra del Guano y el Salitre, en honor a Grau, especialmente vamos a hacer el recorrido. Ahí nos encontramos en la Plaza Grau, en el centro histórico del Callao, donde daremos inicio a esta segunda y última parte de Grau, Caballero de los Mares, desde los altares. Acompáñenme pues a esta nueva travesía. ¿Cómo están mis queridos amigos? Una vez más le doy la bienvenida a mi canal de YouTube, Eduardo Badueño Ríos. Esta vez para compartir con todos ustedes la segunda parte de Grau, Caballero de los Mares, desde los altares. En esta oportunidad les hago el recibimiento, les doy la bienvenida desde acá, como pueden apreciar ustedes, desde el centro histórico del Callao, nuestro primer puerto, para ser exacto, desde la Plaza Grau, en la cual me encuentro en estos momentos, y al centro de él tenemos el monumento, la estatua de nuestro gran almirante, el Caballero de los Mares, Miguel María Grau Seminario. Le doy la bienvenida a esta segunda parte, repito, reitero, de Grau, Caballero de los Mares, desde los altares. En esta oportunidad, para conocer tres momentos interesantes acerca de Grau. El primero, ¿qué pasó post combate de Angamos? ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó con el Huáscar? Con los sobrevivientes, los pocos que quedaban de nuestro monitor. ¿Qué ocurrió con los restos de Grau? ¿Fueron hallados o no? Y si así fue, ¿quién lo encuentra? ¿Cómo se recupera? Ese dilema vamos a conocerlo el día de hoy, paso a paso. Conoceremos también si fueron hallados los restos de Grau, cuál fue el destino final de esos restos. Y por último, cuál fue el destino, cuál es el destino actual de nuestro emblemático monitor Huáscar. ¿Dónde se encuentra? ¿Qué características presenta? ¿En qué condiciones estará? Todo ello vamos a conocerlo a detalle en esta segunda parte, Grau, Caballero de los Mares, desde los altares. ¿Sabían ustedes, y ello lo voy a tocar posteriormente, sabían ustedes, queridos amigos y amigas, amigos suscriptores y público en general, que realmente los restos de Grau fueron hallados? Lamentablemente no completos. No completos. Recordarán en la primera parte de este documental, hablamos sobre el fatídico combate de Angamos, un 8 de octubre de 1879, cuando en Punta Angamos, península de Mejillones, región de Antofagasta, que en ese momento era litoral boliviano y hoy le pertenece a Chile, recordarán ustedes que el Cochrane, para ser exacto, bombardeó al Huáscar. El combate se inicia a muy tempranas horas del día, 9:40 de la mañana. Lamentablemente a las 10 de la mañana una granada explotó en la torre de manto del monitor Huáscar, siendo destrozado el cuerpo de nuestro, en ese momento, contraalmirante, hoy almirante Miguel María Grau Seminario. El combate termina, concluye prácticamente 1 hora y media después, para ser exacto, a las 11:10 de la mañana. Quedaban pocos marinos peruanos. Uno de los pocos sobrevivientes fue el teniente primero Pedro Garrison Thomas, que le pide
a los chilenos, y en especial del Cochrane, le pide encontrar los restos de Grau. Y la pregunta es, ¿y encontró los restos de Grau? Sí. Buscando, hurgando por el deteriorado, prácticamente destruido monitor Huáscar, siendo las 17 horas o 5 de la tarde, en la torre de mando, destruido, deteriorado, encontró el único resto de Grau. ¿Y cuál es ese resto que encuentra de Grau? Y el mismo Pedro Garezón lo señala, y lo vamos a detallar posteriormente. Es una pierna velluda, blanca, dentro de un botín, pero con los dedos expuestos. Ello fue hallado. ¿Cómo ocurrieron estos hechos? ¿Cuál fue el destino final de esos restos? Lo único encontrado de Grau. Vamos a verlo a continuación, paso a paso, en esta segunda parte, que les invito a ustedes a conocer y a disfrutar, siguiendo con esta historia, Grau, caballero de los mares, desde los altares. Veamos, acompáñeme en este segundo capítulo. Tras la captura del Huáscar, finalizado el combate de Angamos, el teniente primero Pedro Garezón Tomás pidió a Goñi, el teniente chileno del Cochrane, poder buscar el cadáver del contraalmirante Grau, el cual no había sido encontrado aún. La búsqueda fue triste y terrible del cadáver de Grau. Se prolongó hasta las 17 horas. El hallazgo lo hizo el propio Pedro Garezón Tomás. Entre los restos destruidos de la torre de mando del Huáscar, el mismo Pedro Garezón encuentra los restos de Grau, reitero, en la destruida torre de mando. El hallazgo fue terrible. El hallazgo fue conmovedor. El hallazgo fue lamentable. ¿Y cuáles fueron esos restos que encontró de Grau? Prácticamente, lo único que encuentra es la pierna derecha del almirante Miguel María Grau Seminario. El mismo Pedro Garezón Tomás textualmente dice lo siguiente: un trozo de pierna blanca y velluda, solo desde la mitad de la pantorrilla al pie, el que estaba calzado con botín de cuero, y la capellada del botín había desaparecido, como si la hubiesen cortado cuidadosamente con una cuchilla muy fina, sin dañarse la suela de las uñas de los dedos, que estaban completamente desnudos. Ello textualmente dijo Pedro Garezón Tomás, al descubrir, al hallar lo único que quedó de Miguel Grau en la torre de mando del Huáscar, ya que el resto de su cuerpo lamentablemente fue destruido, fue deshecho, fue despedazado por el bombardeo realizado por el Cochrane. Como sabemos, Grau fue uno de los primeros en caer en combate. El combate de Angamos se inició aproximadamente a las 9:40 de la mañana. Pocos minutos después, para ser exacto, a las 10 de la mañana, moriría Grau destrozado
en la cabina de mando por una granada lanzada por el Cochrane a una distancia aproximada de 200 metros. Y lo único que se pudo hallar, como acaban de escuchar, queridos amigos, es la pierna derecha de nuestro almirante Miguel María Grau Seminario. Así pues, conocemos la verdad, producido poscombate de Angamos. Los restos de Grau, hallados por Pedro Garrison Thomas, fue colocado en una caja, conducido a Mejillones, en donde se le honró con una misa oficiada por Monseñor Fontecilla. Luego, el 14 de octubre de 1879, por orden expresa del gobierno chileno, fue trasladado a Valparaíso, a bordo del Blanco Encalada. El capitán de fragata Oscar Biel, que era concuñado y compadre de Grau, obtuvo de su gobierno el permiso para sepultar los restos de Grau en el mausoleo de su familia en Santiago, donde permaneció por algunos años. Los restos de Grau, junto con los pertenecientes a otros combatientes peruanos caídos en la guerra, retornaron al Perú durante el primer gobierno de Andrés Avelino Cáceres. Llegaron al Callao a bordo del crucero Lima el día 13 de julio de 1890, siendo sepultados en una tumba provisional en el cementerio presbítero Matías Maestro. Y me preguntarán, mis queridos amigos, ¿en qué lugar exacto se enterró provisionalmente los restos de Grau? En el mausoleo que perteneció al 2 veces presidente del Perú, Ramón Castilla y Marquesano. Así fue ordenado por el entonces presidente Andrés Avelino Cáceres. Y la pregunta es, ¿y dónde se colocaron los restos de Castilla? No nos olvidemos que los restos de Castilla fueron llevados al panteón de los próceres del Parque Universitario. Por consiguiente, era una tumba vacía que será ocupada momentáneamente, provisionalmente, por los restos de Grau que fueron repatriados a nuestro país. Luego, en 1908, los restos de Grau fueron trasladados a la cripta de los héroes de la Guerra del Pacífico, inaugurada durante el primer gobierno del entonces presidente José Pardo y Barrera. En dicho cementerio, estamos hablando los primeros años de el periodo conocido como la República Aristocrática en nuestra historia. En Chile permaneció un fragmento de la tibia de Grau que era exhibido en un museo de Santiago, junto con una gorra y otros enseres personales del héroe. Este resto fue devuelto al Perú el 20 de marzo de 1958, en solemne ceremonia realizada en Santiago con la presencia del presidente de Chile, Carlos Ibáñez del Campo. Al día siguiente,
llegaron vía aérea a Lima, donde fueron recibidos por el presidente Manuel Prado Ugarteche. Luego los restos fueron conducidos al edificio de la antigua Escuela Naval de La Punta, donde fueron depositados en un salón. Finalmente, el 7 de octubre de 1976, durante el gobierno de Francisco Morales Bermúdez, los restos óseos de Grau fueron trasladados en solemne ceremonia al cenotafio construido en la cripta de la Escuela Naval, donde permanecen con guardia de honor permanente. El 25 de julio del 2003, durante el gobierno de Alejandro Toledo Manrique, fueron depositados allí la espada y condecoraciones del héroe Miguel María Grau Seminario. Ahora nos tocó visitar el Museo Cementerio Presbítero Matías Maestro, ubicado en el Jirón Ancash 1611, en el distrito de los Barrios Altos, en especial para conocer la cripta de los héroes, donde descansan los restos del peruano del milenio, el almirante Miguel María Grau Seminario. ¿Cómo están mis queridos amigos? Les doy la bienvenida nuevamente a mi canal de YouTube. Esta vez, ya haciendo la filmación, la grabación y el trabajo en exteriores. Uno de los ambientes importantes que estamos visitando es el Museo Cementerio Presbítero Matías Maestro, que a su vez, detrás de mi persona, en mi espalda, tenemos el mausoleo de el 2 veces presidente del Perú, Óscar Raimundo Benavides, que me da la bienvenida modestamente a este museo, a este recinto extraordinario, porque el objetivo es conocer, visitar, dónde descansan actualmente los restos de nuestro almirante, el caballero de los mares, Miguel María Grau Seminario. Conoceremos después la famosa cripta de los héroes. Es así, mis queridos amigos, que les doy la bienvenida. Hagamos el recorrido. Vamos a visitar este Museo Cementerio Presbítero Maestro, el primer cementerio del Perú, América y uno de los más antiguos del mundo, que fue construido en el año de 1806, durante el gobierno del antepenúltimo virrey del Perú, Fernando de Abascal. ¿Estamos claros? Y en especial conoceremos la cripta de los héroes, entre otras tumbas interesantes de personajes ilustres que han hecho historia en nuestro país. Acompáñenme pues a recorrer y en especial a conocer la cripta de los héroes, donde descansan los restos de Grau. Sigamos pues. ¿Cómo están mis queridos amigos? Estoy prácticamente en el Museo de Sitio Presbítero Matías Maestro, de origen colonial o virreinal, como pueden apreciar, y en el fondo, como ustedes lo pueden notar, a mi espalda, al fondo, está el lugar principal donde visitaremos en pocos minutos después la famosa cripta de los héroes, donde descansa hoy en día los restos que fueron recuperados en el emblemático monitor Huáscar después del combate de Angamos en 1879, los restos de nuestro hoy almirante Miguel María Grau Seminario. Es así que acompáñenme a visitarlo, a recorrerlo y a conocerlo, la trascendencia e importancia que tiene para la historia de todos los peruanos. Sigamos pues el recorrido. Nos estamos dirigiendo a la cripta de los héroes, en el hoy Museo Cementerio Presbítero Matías Maestro. Un lugar de trascendencia histórica, de gran importancia para todos nosotros, los peruanos, y en especial los habitantes de la ciudad de Lima.
Ahí pueden apreciar los pabellones que alberga estos nichos, en su interior restos humanos. Hoy ya no se entierra en este museo, ya no se hacen sepulturas, porque ya es considerado un museo, patrimonio cultural de la humanidad, y en especial de la ciudad de Lima, y aquí de el distrito de los Barrios Altos. Acompáñenme pues, sigamos el recorrido con dirección a la cripta de los héroes, a conocer el lugar exacto donde hoy descansa la mayoría de los restos de el almirante Miguel María Grau Seminario, hoy también considerado el peruano del milenio. Sigamos pues nuestro recorrido. Así llegamos pues, queridos amigos, al monumento emblemático de trascendencia sin desmerecer a otros, acá en el interior del Museo Cementerio Presbítero Matías Maestro, la famosa cripta de los héroes, en honor a grandes hombres valerosos caídos en combate durante la Guerra del Pacífico, la guerra contra Chile, o como modestamente le llama a este servidor, la Guerra del Guano y el Salitre. Que tienen ustedes, pueden apreciar, a espalda de mi persona, la famosa cripta de los héroes. Maravilloso lugar donde descansan los restos de grandes hombres valerosos que entregaron su vida ante el invasor chileno. Y uno de ellos es el gran peruano del milenio, conocido mundialmente como el Caballero de los Mares, Miguel María Grau Seminario. Lamentablemente, no me han dado el permiso respectivo para poder ingresar en su interior, que hubiera sido lo mejor. Pero en fin, por lo menos, estamos haciendo las tomas, la filmación y la explicación en exteriores de este monumento arquitectónico maravilloso. Pero la gran pregunta que nos hacemos, queridos amigos y amigas, es ¿cómo llegan los restos de Grau a este recinto? Conozcamos pues un poco más de su historia para poder entenderlo y aprenderlo mejor. Miren, tras la captura del Huáscar en el combate de Angamos, un 8 de octubre de 1879, con la cual prácticamente finaliza la campaña marítima, y como Chile y Perú en ese momento habían quedado bien claro al decir, al señalar, quien ganaba el mar, al final ganaba la guerra. Y esto fue así. Posteriormente, diremos pues que tras la captura del Huáscar, el teniente Pedro Garrison Thomas pidió al teniente Goñi del Cochrane, le haga el favor de permitirle buscar los restos, el cadáver del contraalmirante en ese momento, Miguel María Grau Seminario. Miren, la búsqueda empezó desde la mañana, finalizado el combate de Angamos, por todo el monitor Huáscar, que gran parte de él estaba destruido por los bombardeos hechos por el Cochrane y el Blanco Encalada en especial. La búsqueda de los restos de Grau perduraron hasta entrado las 17 horas, es decir, las 5 de la tarde. Recién siendo las 5 de la tarde, Pedro Garrison, en la torre de mando del Huáscar, destruido, destrozado, encontrará en el lugar los pocos restos que quedaban de Miguel Grau. Ese resto que descubre Pedro Garrison Tomás, y él lo dice bien claro, textualmente señala lo siguiente: que va a encontrar un trozo de pierna blanca y velluda,
solo desde la mitad de la pantorrilla hasta el pie. Prácticamente comprendían los huesos de la pierna, de la tibia y el peroné, hasta las falanges, huesos menores pequeños, débiles del pie de Grau. Entonces, ¿qué encontró Pedro Garrison? Un trozo de pierna blanca y velluda, solo desde la mitad de la pantorrilla al pie, el que estaba calzado con botín de cuero, y la capellada del botín había desaparecido, como si la hubiese cortado cuidadosamente con una cuchilla muy fina, sin dañarse la suela ni las uñas de los dedos, que prácticamente estaban expuestas del botín. Como dice finalmente Pedro Garrison, que estaban completamente desnudos. El mismo Pedro Garrison Thomas es el que confirma, es el que determina, es el que establece que esa parte de la pierna y el pie, pierna blanca, velluda, dentro de un botín, como acabamos de señalar, eran los restos que pertenecían al entonces contraalmirante Miguel María Grau Seminario, y que luego van a ser repatriados. ¿Dónde? Acá, depositados, y que hoy en día descansan en este lugar que está a mi espalda, que luego lo vamos a apreciar en toda su plenitud, la cripta de los héroes. Conozcamos pues un poco más acerca de los restos de Grau que descansan en esta maravillosa cripta de héroes, hombres caídos en combate durante la Guerra del Pacífico. Sigamos pues, amigos. Esos restos de Grau, como lo mencioné anteriormente, prácticamente una pierna de la tibia y el peroné hasta el pie, dentro de un botín, dentro de su botín, hallado por el mismo Pedro Garrison Thomas, teniente del Huáscar, uno de los pocos sobrevivientes del combate de Angamos. Esos restos de Grau, junto con los pertenecientes a otros combatientes peruanos caídos en la Guerra del Pacífico, van a retornar a nuestro país, van a venir al Perú durante el primer gobierno de Andrés Avelino Cáceres, es decir, durante el segundo militarismo o periodo de la reconstrucción nacional post-Guerra del Pacífico. Es decir, repito, reitero, cuando Andrés Avelino Cáceres era presidente por primera vez. Los restos de Grau van a llegar al puerto del Callao, a bordo del crucero Lima. Para ser exacto, me preguntarán, profesor Madueño, ¿en qué fecha? El 13 de julio de 1890. Siendo sepultados en una tumba provisional acá, donde me encuentro en estos momentos, en el hoy Museo Cementerio Presbítero Matías Maestro, provisionalmente, al igual de los restos de valerosos hombres caídos en combate durante la Guerra del Pacífico. Luego, en 1908, estamos hablando primeros años del siglo XX pasado, acá a la vuelta de la esquina, cuando era por primera vez presidente del Perú, ¿estamos claros? José Pardo Ibarreda, su primer gobierno, será depositado en el interior de la cripta de los héroes que tengo a mi espalda. Estoy hablando 1908, primer gobierno de José Pardo Ibarreda durante la República Aristocrática, ya que en su gobierno se inaugura la cripta de los héroes. En adelante,
descansan aquí, en la cripta de los héroes que tengo a mi espalda, descansan los restos de Grau. Lo único que se pudo hallar post combate de Angamos, y para ser exacto por el teniente peruano Pedro Garrison Thomas. Sigamos pues, ahora conociendo esta cripta de los héroes, la parte externa, el monumento arquitectónico que conserva en adelante los restos de hombres valerosos, peruanos, como tú y como yo, pero que dieron su vida por la patria, por defender la soberanía ante el enemigo chileno. Conozcamos pues la cripta de los héroes, la parte externa, que es maravillosa. Acompáñame. El 8 de septiembre de 1908, el entonces presidente del Perú, durante la República Aristocrática, primer gobierno de José Pardo y Barrera, se construye la famosa cripta de los héroes en el interior del hoy Museo Cementerio Presbítero Matías Maestro, en el cual alberga los restos de los combatientes caídos durante la Guerra del Pacífico, la guerra contra Chile o la guerra del guano y el salitre, como modestamente también le llaman. Obra emblemática que guarda en su interior restos de hombres valerosos, como el caso de Francisco Bolognesi, Andrés Avelino Cáceres, el mismo Alfonso Ugarte Bernal, y en especial el peruano del milenio, el caballero de los mares, Miguel María Grau Seminario. Nunca nos vamos a olvidar. Obra emblemática y maravillosa, como pueden apreciar ustedes. La famosa cripta de los héroes, aquí repito, en el interior de el hoy Museo Cementerio Presbítero Matías Maestro. Lamentablemente, no me han dado el permiso respectivo para visitar el interior, que es extraordinario, que es maravilloso, y en especial la tumba de estos héroes de la Guerra del Pacífico, y en especial de Miguel Grau. Conozcamos pues más acerca de la cripta de los héroes, que conserva los restos, entre otros, de nuestro hoy almirante Miguel María Grau Seminario. No nos olvidemos, queridos amigos y público en general, que hasta el año de 1808, es decir, iniciado el siglo XIX pasado, a la vuelta de la esquina, en Perú y en especial en Lima no existían cementerios. Y la gran pregunta es, ¿y dónde se enterraba la población, la gente? Lo hacían debajo de las iglesias, conventos, catedrales, monasterios, es decir, centros eclesiásticos, religiosos o sacros. De esta manera creían que iban a estar después de muertos cerca a Dios, en el cielo. Y de una u otra forma, económicamente se beneficiaba también el clero. Pero en el año de 1808, cuando era el antepenúltimo virrey del Perú, Fernando de Abascal, se va a construir un cementerio, considerado el primer cementerio del Perú, Lima, América, y uno de los más antiguos del mundo. Su nombre, que en ese momento Abascal lo llamará el Cementerio General de Lima, hoy conocido como Museo Cementerio Presbítero Matías Maestro, donde nos encontramos en estos momentos. Es decir, que recién en el año de 1808, primeros años del siglo XIX pasado, prácticamente casi en las postrimerías de la colonia o el virreinato, Lima, el Perú y América recién tendrán un cementerio. En las afueras de la ciudad amurallada de Lima,
de entonces. La pregunta es, ¿y la construcción de este cementerio general de Lima fue iniciativa de parte del entonces virrey Fernando de Abascal y Sousa? No, sino de parte de su amigo, el precursor y prócer de nuestra independencia, su nombre, Hipólito Unanue y Pavón. Él era médico y gran ideólogo político. Él va a intervenir con su amigo Fernando de Abascal para que por situaciones de salubridad se construya un cementerio fuera de la ciudad amurallada. Su insistencia y fundamentación fue vital para que Abascal le hiciera caso y así construyera el cementerio general donde nos encontramos en estos momentos. ¿Qué pasó? Pasaron prácticamente 100 años después, un siglo después, saquen su cuenta, y en el año de 1908, para ser exacto, un 8 de septiembre de ese año, siendo por primera vez presidente del Perú, José Pardo y Barreda, durante la República Aristocrática, se construirá en el interior del cementerio general la cripta de los héroes, para que en adelante albergue en su interior los restos de hombres valerosos caídos en combate durante la Guerra del Pacífico. Pero la gran pregunta que nos hacemos es, profesor Madueño, pero hasta 1908 ya los restos de estos hombres caídos en combate, como es el caso de Grau, ya habían sido repatriados a nuestro país, para ser exacto el 13 de julio de 1890, finales prácticamente del siglo XIX, durante el primer gobierno de Andrés Avelino Cáceres, sí, pero hasta ese momento, hasta 1908, hasta que se construyera un monumento, un lugar especial y específico que albergue los restos de los hombres héroes caídos en la Guerra del Pacífico, estos restos momentáneamente estaban en cementerios, estaban sus tumbas aquí en el cementerio general, que luego serán depositados después de inaugurado, o mejor dicho, ya inaugurado la cripta de los héroes, albergará en su interior los restos de estos héroes de la Guerra del Pacífico, como el caballero de los mares, Miguel María Grau Seminario. Conozcamos pues más sobre la cripta de los héroes, hoy en el interior del Museo Cementerio Presbítero Matías Maestro. Acompáñenme, queridos amigos, en esta travesía. Entonces, mis queridos amigos, prácticamente finalizando nuestra visita, nuestra estadía, aquí en el Museo Cementerio Presbítero Matías Maestro, y detrás de mi persona, la cripta de los héroes, finalizamos pues nuestra visita conociendo el lugar exacto donde descansan hoy en día los restos de nuestro almirante Miguel María Grau Seminario, el peruano del milenio, el caballero de los mares. Como dice el título de este modesto documental, Grau, caballero de los mares desde los altares. Así es, queridos amigos, desde lo alto, Grau está presente con nosotros. Sus restos descansan en este monumento maravilloso a espaldas de mi persona, conocida como la cripta de los héroes. Es así, mis queridos amigos y amigas, y público en general, que finalizamos nuestra visita, nuestro recorrido en el Museo Cementerio Presbítero Matías Maestro, después de haber conocido la cripta de los héroes, que alberga hasta hoy en día los restos hallados post combate de Angamos
en el interior del emblemático Monitor Huáscar, los restos de nuestro hoy almirante Miguel María Grau Seminario. Y me despido del lugar después de haber recorrido sus ambientes y aprovechado, estando acá, visitado mausoleos, tumbas de personajes ilustres de nuestra historia. Me despido con este fondo maravilloso que está a mi espalda, detrás de mi persona. Es el mausoleo del presidente del Perú, Luis Miguel Sánchez Cerro. Presidente desde 1930 a 1933. Fatídicamente muerto cuando pasaba revisión a sus tropas en el antiguo hipódromo de Santa Beatriz, hoy Jesús María, hoy cerca a lo que es la avenida Salaberry. ¿Estamos claros? En Jesús María. Así pues, me despido del lugar con este mausoleo, con esta tumba del entonces presidente del Perú, Luis Miguel Sánchez Cerro. Sigamos recorriendo, conociendo más acerca de Grau, el caballero de los mares, desde los altares. Sigamos pues, queridos amigos, acompáñenme en este trabajo. Ahora nos tocó visitar el Museo Naval del Perú, ubicado en la avenida Jorge Chávez 123, muy cerca a la Plaza Grau, en el centro histórico del primer puerto peruano, el Callao. ¿Cómo están mis queridos amigos de mi canal de YouTube, Eduardo Badoño Ríos? Les saludo cordialmente para continuar en esta segunda parte el documental acerca de nuestro gran almirante, el caballero de los mares, Miguel María Grau Seminario. Esta vez en el Museo Naval del Perú, acá, en el centro histórico del primer puerto de nuestro país, el Callao. Estamos ya en su interior y como pueden apreciar a espalda de mi persona, tenemos el monumento, el busto a nuestro almirante Miguel María Grau Seminario. Ahora, aquí, en este Museo Naval maravilloso, extraordinario, vamos a visitar uno de los ambientes importantes que rinden honores al caballero de los mares, la sala conocida como la Guerra del Guano y el Salitre, en honor a nuestro almirante Miguel María Grau Seminario y la epopeya del combate de Angamos. Así que, estando acá en el ingreso del museo, como pueden apreciar ustedes, queridos amigos, acompáñenme a esta travesía en el Museo Naval del Perú, en el Callao. Acompáñenme, sigamos con el trabajo. Continuando con acá en nuestra visita en el Museo Naval del Perú, estamos ingresando a sus ambientes con dirección a la sala Guerra del Guano y el Salitre. Pero previamente, como pueden apreciar, queridos amigos y amigas, queridos suscriptores de mi canal de YouTube, estamos entrando a sus ambientes del Museo Naval del Perú, en el centro histórico del Callao. Lugar realmente interesante. Ambientes que hacen un reconocimiento y una reconstrucción de lo que ha sido la Marina en nuestro país desde épocas inmemorables. Época preincaica, incaica, colonia o virreinato, la época emancipatoria. Y a la vez, no solo emancipatoria, sino también la época de la República, como podemos apreciar. Y es así que seguimos en el recorrido, en el interior del Museo Naval del Callao, Museo Naval del Perú, como pueden apreciar ustedes en las imágenes. Y poco a poco nos acercamos a la sala conocida como de la Guerra del Guano y el Salitre, y en especial rindiendo honores al caballero de los mares. Sigamos pues nuestro recorrido y acompáñenme para poder conocerlo
como debe de ser. Continuando con nuestra visita en el Museo Naval del Perú, acá en el Centro Histórico del Callao, ahora ingresamos a una sala que prácticamente es un templo en honor a nuestro almirante Miguel María Grau Seminario. Me refiero a la sala conocida como la Guerra del Guano y el Salitre, en la cual se rinde honores a nuestro almirante Miguel María Grau Seminario. Conozcamos el interior y lo que se exhibe en él, lo que se muestra en él, de gran valía histórica y un reconocimiento por todos los peruanos en honor al peruano del milenio. Sígame pues en esta travesía. Estamos en el interior de la sala La Guerra del Guano y el Salitre, que prácticamente es el reconocimiento, la valoración y la importancia que se le da a la campaña marítima, en la cual indiscutiblemente el personaje ilustre es nuestro almirante Miguel María Grau Seminario, sin desmerecer el aporte, el trabajo, la colaboración y el heroísmo de otros grandes peruanos que combatieron en las diversas acciones bélicas que comprendió la campaña marítima de la Guerra del Pacífico, la guerra contra Chile, o también conocida como la Guerra del Guano y el Salitre. En esta sala, en la cual me encuentro en estos momentos, que prácticamente es en honor a Grau y todos aquellos que formaron parte de este acontecimiento bélico, tenemos lienzos, una variedad de pinturas que iré mostrando poco a poco a continuación, lienzos del combate de Angamos, hecho por Teófilo Castillo, un gran artista. A la vez, tengo a mi espalda, como pueden apreciar en la parte de mi espalda, y luego lo voy a mostrar con mayor plenitud, tengo el óleo del almirante Miguel María Grau Seminario. Este óleo de Grau fue hecho por el pintor español Pedro Muñiz, donado por una de las hijas de Grau, para ser exacta, por María Luisa Grau Cabero. A la vez, tenemos grandes pasajes de la vida de Grau y las acciones bélicas militares en la cual él participó. Podemos encontrar, por ejemplo, las imágenes de su esposa, su cónyuge, la esposa de Grau, Dolores Cabero Núñez. A la vez vamos a encontrar, por ejemplo, la carta, una réplica de la carta que Grau, después del combate de Iquique, a la viuda de Arturo Prat, almirante de la Esmeralda, va a entregar a su viuda, a Carmela Carvajal, viuda de Prat, que le va a hacer entrega. Y también tenemos una copia, una réplica de la respuesta que le da Carmela Carvajal, viuda de Prat. Estamos como respuesta a esa carta de condolencia que Grau le hace llegar en su momento, y en la cual hace mención de su caballerosidad, con la cual lo conocemos, y el mundo entero también, como el caballero de los mares. Veamos pues esta sala, la Guerra del Guano y el Salitre, en honor a nuestro almirante, el peruano del milenio, Miguel María Grau Seminario, y todo lo que se exhibe en este ambiente de gran valor histórico. Sígame pues para conocerlo a detalle. Vamos a ingresar a la sala conocida como Sala de la Guerra del Guano y el Salitre, que en especial se rinde honores a héroes de la campaña marítima, de la Guerra del Pacífico, llevado a cabo entre 1879 a 1883. Así podemos apreciar en su interior, tenemos esta bandera, este pabellón nacional, como pueden apreciar, de gran dimensión, deteriorado con el tiempo, manchado de sangre, como pueden apreciar ustedes en su extensión, y es el pabellón de lancha del monitor Huáscar, que flameó en el combate de Angamos y que el gobierno chileno retornó, entregó al gobierno peruano, y se exhibe
en el interior, en esta sala del interior del Museo Naval del Perú. Realmente una bandera extraordinaria que a uno lo hace reconocer, valorar y darle importancia que se merece hoy más que nunca a estos hombres valerosos que entregaron su vida por la soberanía de nuestra patria en contra del enemigo chileno. Podemos tener también, contamos con pinturas, retratos de aquellos personajes que acompañaron a Grau en sus diversas travesías bélicas, caídos en combate, como Angamos, un 8 de octubre de 1879. Ahí tenemos este famoso óleo que tiene como autor a Teófilo Castillo, en la cual se muestra el combate inmortal, el combate de Angamos. A su vez, tenemos esta pintura, esta pintura que es el retrato de nuestro almirante Miguel María Grau Seminario, que tiene como autor al español Pedro Muñiz y que formó parte de la familia de Grau, en la cual fue donado por una de las hijas de Grau, para ser exacto, por María Luisa Grau Cabero, y se exhibe hasta hoy esta pintura original bien conservada, muy interesante y extraordinaria, aquí en el Museo Naval del Perú. En la parte inferior de la pintura, en honor a nuestro almirante Miguel María Grau Seminario, podemos encontrar objetos personales de nuestro almirante utilizados en combate, para ser exacto, en el combate de Angamos. Ahí pueden apreciar su sable, su gorra y otros elementos, indumentarias, que se recuperó. Los chilenos lo recuperaron al ocupar el Huáscar y fue devuelto, entregado al gobierno peruano, y se exhibe en esta sala, la sala Guerra del Guano y el Salitre, en honor a Grau, aquí en el Museo Naval del Perú. Podemos continuar viendo y observamos otro óleo interesante, esta vez el famoso combate de Iquique, llevado a cabo el 21 de mayo de 1879, en la cual podemos apreciar a nuestro emblemático monitor Huáscar espolonando a la Esmeralda y partiéndolo en dos, y la Esmeralda hundiéndose, muriendo fatalmente el almirante que comandaba la Esmeralda, Arturo Prat, como pueden ver ustedes en este óleo maravilloso, también hecho por Teófilo Castillo. En la parte superior tenemos a otros personajes también que apoyaron, estuvieron presentes, caídos en el combate de Angamos, como Elías Aguirre, don Jorge Velarde. ¿Estamos claros? Y en la parte inferior de los retratos antes mencionados tenemos este otro pabellón nacional, que le hago el acercamiento para que puedan notarlo mejor, mis queridos amigos, y reconocerlo y valorarlo como se merece. Es la insignia del monitor Huáscar, es el pabellón que flameó en el mástil mayor de nuestro monitor Huáscar, caído en el combate de Angamos un 8 de octubre de 1879, en Punta Angamos, península de Mejillones, región de Antofagasta, que en ese entonces le pertenecía al país hermano de Bolivia y hoy es chileno. Miren ustedes, para que nunca se olviden, el pabellón que flameó en nuestro monitor Huáscar, y hasta ahora sigue impregnado, como pueden notarlo a detalle, manchas de sangre de hombres caídos en combate y que merecen el reconocimiento y valoración como tal, para que nunca ustedes se olviden y lo valoremos hoy más que nunca, mis queridos amigos. Sigamos con el recorrido de esta sala, que es realmente maravilloso. En la sala también se exhiben maquetas a exactitud, maquetas a detalle de las embarcaciones que contaba tanto el Perú en ese momento como la Armada chilena. Acá tenemos la famosa maqueta de nuestro monitor Huáscar, adquirido durante el gobierno de Juan Antonio Peset a Inglaterra, y
que lamentablemente sucumbió en el combate de Angamos y hoy es el trofeo de guerra y el único barco antiguo, no el único, el segundo barco antiguo que hasta ahora está a flote, muy visitado por el mundo entero, nuestro emblemático monitor Huáscar. Así también tenemos esta otra maqueta muy interesante, que era del mejor barco que tenía la Armada, la escuadra peruana en combate, la Independencia, que lamentablemente en Punta Angamos, persiguiendo a la Covadonga, encalló, se hundió y lo perdimos. En pleno combate de Iquique, en Punta Angamos, lo perdimos lamentablemente, lo mejor que tenía el Perú. Ahí está la maqueta a detalle de la Independencia. Acá tenemos otra maqueta de otra embarcación que le perteneció a la escuadra peruana, la famosa corbeta Unión. Ahí está a detalle la famosa corbeta Unión. Así es que acá otra maqueta interesante, miren ustedes a detalle, es del único barco expedito que contaba el Perú al iniciarse la Guerra del Pacífico, la campaña marítima. Es la famosa cañonera Pilcomayo, el único barco expedito peruano al iniciarse la Guerra del Pacífico, la cañonera Pilcomayo. Tenemos su maqueta a detalle. Siguiendo con el recorrido, podemos apreciar otra maqueta interesante a detalle, que es el monitor Manco Cápac, también perteneciente a la escuadra peruana, bandera peruana, el monitor Manco Cápac. Ahí está, recorriendo el ambiente que es maravilloso, interesante, de la sala La Guerra del Guano y el Salitre, en honor a Grau y todos aquellos que perecieron en combate en la campaña marítima. Y en la parte superior tenemos esta pintura, este óleo interesante, como pueden apreciar, queridos amigos. Son los famosos 4 haces de la Marina peruana. Ahí tenemos el extremo, hacia la mano izquierda parado, está Miguel María Grau Seminario. Al centro, a la mano derecha de Grau, parado también, a su coterráneo, Lizardo Montero. Junto a Lizardo Montero, parado, pero hacia la derecha, esquina de la derecha, tenemos al gran Aurelio García y García. Y sentado, completando los famosos 4 haces de la Marina peruana, a Manuel Ferreiros, que está sentado. Los famosos 4 haces de la Marina peruana, aquí está la pintura. Interesante, maravillosa. Ahí está, continuando el recorrido de la sala y lo que se exhibe en él. Ahí tienen ustedes la famosa Covadonga. Es la famosa Covadonga que lamentablemente, al ser perseguida por nuestra independencia, esta independencia va a encallar en Punta Gruesa, y de esa forma la Covadonga y los oficiales, los marinos que se encontraban en él, aprovecharán esta destrucción para acribillar y matar por completo a la mayoría de los tripulantes marinos peruanos. Ahí está la Covadonga, y tenemos también algunos restos que se rescataron de la Covadonga, como pueden apreciar ustedes en esta vitrina. ¿Por qué? Porque recuerda que la Covadonga fue hundida en el mar de Chancay y hasta ahora en su interior se encuentra. Lamentablemente es difícil rescatar los restos de él.
es muy complicado por el deterioro y el costo que este tiene. Pero algo de ello fue rescatado y se exhibe en esta vitrina. Acá tenemos también trofeo de la Covadonga, con la insignia del gobierno chileno, la estrella solitaria al frente de él. Lo poco que pudo rescatarse de la Covadonga. Ahí tienen ustedes más elementos que se exhiben en esta vitrina muy interesante. Es así que podemos conocer un poco más sobre la sala Guerra del Guano y el Salitre, en honor a Grau y todos aquellos caídos en combate. Continuamos nuestro recorrido. Antes de finalizar nuestra visita a la sala Guerra del Guano y el Salitre en honor a Grau y todos aquellos valientes caídos en combate durante la campaña marítima y en especial Angamos, presento a ustedes una réplica del curul o escaño de Miguel María Grau Seminario, diputado por Paita en el Parlamento peruano. Como pueden apreciar ustedes, él, aparte de tener una vida marina, ser marino mercante y luego pertenecer a la Marina de Guerra del Perú, también se dedicó a la política. Y sumado a ello, otra réplica, una copia de la carta que Grau le envía a la viuda de Arturo Prat después del combate de Iquique, a Carmela Carvajal, viuda de Prat, podemos apreciar en esta vitrina. Ahí está una copia de la carta que él le envía a la viuda, a Carmela Carvajal, viuda de Prat. Como pueden apreciar ustedes, queridos amigos. Prácticamente finalizando nuestra visita en esta sala en honor a Grau y los caídos en la campaña marítima y el combate de Angamos, la sala Guerra del Guano y el Salitre, que otros lo conocen, la mayoría lo conoce como la sala Grau, presento a ustedes otro de los elementos, vestigios que pudo recuperarse frente al mar de Chancay. Es este cañón que perteneció a la Covadonga, hundida en el mar de Chancay, como pueden observar en la imagen a detalle. Ahí tienen el cañón de la Covadonga, la Covadonga. Y la pregunta es, ¿y cómo se hundió la Covadonga? ¿Quién lo hundió? ¿A causa de qué? Prácticamente ya no tenía armada, ya no tenía escuadra, no había barcos. Nuestra Marina de Guerra del Perú. Los pocos que quedaron fueron hundidos para que no cayera en manos del enemigo. Pero ahí tenemos la participación del ingeniero peruano Pedro Ruiz Gallo. ¿Qué hará Pedro Ruiz Gallo? Fabricará torpedos con la cual va a hundir a barcos chilenos y uno de ellos será la Covadonga, reitero, frente al mar de Chancay. Y acá muestro una de sus piezas valiosas que se exhibe en el interior del Museo Naval del Perú, su famoso cañón de gran envergadura. Y por último, despidiéndonos de la sala Guerra del Guano y el Salitre, en honor a nuestro almirante, el peruano del milenio, Miguel María Grau Seminario, presento a ustedes, miren ustedes, lo que es una de las escalinatas del monitor Huáscar, donado por el gobierno chileno al gobierno peruano y que se exhibe en el interior del Museo Naval del Perú. Realmente es fascinante, extraordinario, la emoción que uno siente estar al lado de estos objetos que recuerdan ese momento glorioso, epopéyico de la historia de nuestra patria.
y por consiguiente reconocimiento y valoración como tal por todos los peruanos. La escalera del monitor Huáscar, parte de él se encuentra en esta sala. También podemos apreciar en esta vitrina objetos personales de Aurelio García y García, como pueden apreciar ustedes, queridos amigos. Su espada de honor y también la indumentaria y elementos personales de Manuel Villavicencio Freire. Ahí aprecian ustedes, mis queridos amigos, realmente un momento apoteósico, maravilloso e inolvidable, y en especial para quien les habla. Y el multimueble del teniente primero Pedro Garrison Thomas. Ahí pueden apreciar ustedes que el gobierno chileno nos obsequió y forma parte hoy de la exhibición del Museo Naval del Perú en la sala La Guerra del Guano y el Salitre, comúnmente llamado Sala Grau. Ahí está, uno de los últimos sobrevivientes del combate de Angamos, que ordenó se abrieran las válvulas para que se hundiera nuestro monitor y no cayera en manos del enemigo. Ahí pueden apreciar uno de sus objetos personales, su multimueble, realmente fascinante. El monitor Huáscar es un buque de guerra del siglo XIX que tuvo una relevante participación en la guerra contra España y en especial en la Guerra del Pacífico. Fue construido en el Reino Unido, Inglaterra o la Gran Bretaña en 1864, a mediados del siglo XIX pasado, durante el gobierno de Juan Antonio Pezet, y sirvió en la Marina de Guerra del Perú hasta el 8 de octubre de 1879, cuando fue capturado por la escuadra chilena en el combate naval de Angamos. El Huáscar sirvió activamente en la Armada de Chile hasta 1897, cuando fue dado de baja. Actualmente sirve como museo marítimo flotante en el puerto chileno de Talcahuano, Bahía de Concepción, región del Biobío. Es el segundo blindado acorazado a flote más antiguo del mundo, después del HMS Warrior. Ello es nuestro emblemático monitor Huáscar, hoy prácticamente trofeo de guerra, que lo tiene y lo posee el gobierno chileno y merece el reconocimiento como tal, la valoración por todos nosotros los peruanos, nuestro emblemático monitor Huáscar, que hoy permanece en territorio chileno, para ser exacto, en Talcahuano, Bahía de Concepción, región del Biobío. Ello fue nuestro monitor Huáscar. Gloria Grau, que triunfante pasea por los mares en barrios del honor. Lentamente con los turistas hacia el buque, el cual se encuentra anclado a unos 100 metros de la orilla. El Huáscar fue construido en Inglaterra para la Marina de Guerra del Perú en el año 1865. Luego de servir por 14 años al Perú, fue capturado por Chile durante el combate naval de Angamos en 1879. Desde esa fecha y por 21 años estuvo al servicio de Chile, después de lo cual se dio de baja. Hoy se conserva como un santuario que rememora a los héroes de ambos países, quienes rindieron sus vidas por los ideales de su respectiva nación.
En el recorrido que hice por el Huáscar me informaron que la superestructura del monitor estaba compuesta originalmente por el castillo de proa, el mástil trinquete, la torre de artillería, la torre de mando, la chimenea telescópica de 8 metros de altura, el mástil mayor y el castillo de popa. El Huáscar cuenta con 2 salas de gobierno o puertas de mando, como lo podemos ver en pantalla. Las acomodaciones de la oficialidad se encuentran en la segunda cubierta a popa. Acá podemos ver el lugar destinado a reuniones de los oficiales. También, y a un costado de la sala de reuniones, se puede ver el dormitorio y sala de estar del comandante Miguel Grau. Este era el dormitorio del comandante Miguel Grau. Las acomodaciones del resto de la tripulación se encuentran en la segunda cubierta a proa. Acá los marineros dormían en hamacas. El armamento principal del Huáscar se encontraba alojado en la torre de artillería, conocido como la Torre Coles, la cual está situada sobre la cubierta principal. La torre es de forma cilíndrica con un peso de 37 toneladas. El armamento de la torre estaba compuesto por 2 cañones capaces de disparar proyectiles de aproximadamente 136 kilos. Cada cañón pesaba 12,5 toneladas. La torre descansa y gira sobre una senda de roletes, ubicada en la segunda cubierta. Originalmente la ronza de la torre era manual y necesitaba el esfuerzo de 16 hombres y 15 minutos para cubrir todo el campo de tiro. Como armamento secundario, el Huáscar posee 2 cañones rayados Armstrong, capaces de disparar proyectiles de aproximadamente 18 kilos, ubicados en las bandas de babor y estribor respectivamente. Su sistema de propulsión es mixto, máquina a vapor y vela. Esta máquina era capaz de generar 78 revoluciones por minuto y una velocidad máxima de 12,25 nudos. En el que fuera el departamento de calderas se instala una galería de retratos y un oratorio, debidamente autorizado por el obispo de Concepción, Monseñor Alfredo Silva, honrando y venerando en este lugar a quienes ofrendaron su vida por la patria. Aquí 3 comandantes rindieron su vida en combate. Primero el capitán don Arturo Prat, luego don Miguel Grau y posteriormente don Manuel Thompson. En
En estos lugares se señalan donde supuestamente habrían caído los comandantes. Es así, queridos amigos, que llegamos al final de esta segunda parte. Grau, caballero de los mares, desde los altares. Finalizamos esta segunda parte, luego de haber visto todo acerca de nuestro gran almirante, el peruano del milenio, Miguel María Grau Seminario. 2 capítulos. Recordarás, en el primer capítulo conocimos sus datos biográficos, su vida, maravilloso e interesante. A la vez, conocimos también las acciones bélicas de Grau al mando del monitor Huáscar, en plena campaña marítima durante la guerra contra Chile. Y luego finalizamos ese primer capítulo, como recordarás, conociendo los sucesos del combate de Angamos, la epopélica combate de Angamos, donde lamentablemente perdió la vida el gran almirante, hoy Miguel María Grau Seminario. Y en este segundo capítulo, que también llega a su final, continuando con el primero, hemos conocido qué pasó, sucesos maravillosos ocurridos e interesantes post combate de Angamos. Después, ¿qué ocurrió con los restos de Grau? Ahora, ya sabes cuál fue el final, cuál es el final, cuál fue su destino. Ahora creo que la idea está más clara y precisa. Y por último, ¿cuál fue el destino final de nuestro emblemático monitor Huáscar? También hoy ya sabes cuál es ese destino y nunca en tu vida vas a olvidar. Agradeciéndole eternamente por haberme acompañado y seguir acompañándome en los documentales, en los videos que publico en este modesto mi canal de YouTube, Eduardo Madueño Ríos. Agradeciéndote eternamente por tu gentil preferencia. Ya viene un próximo documental y de esa forma iremos haciendo cada vez más historia, geografía y cultura en general. A la vez te pido, si todavía no te has suscrito, lo hagas a mi modesto canal. Suscríbete, dame un like. A la vez, marca la campanita para que en adelante, en nuevas publicaciones que hagan, automáticamente llega a tus redes sociales. Comenta, que para mí va a ser de gran utilidad para poder ir mejorando, dando lo mejor de mi trabajo modestamente. Y comparte para que otros también aprendan, conozcan, valoren y a la vez disfruten de lo que es nuestra historia, geografía y cultura en general. Me despido desde acá, desde la Bahía del Callao. Atrás de mi persona está el mar peruano, el mar de Grau, lleva el nombre del peruano del milenio. Grau, caballero de los mares, desde los altares. Gracias por todo. Hasta otra nueva oportunidad. Nos vemos, cuídense mucho. Un abrazo. Luego de haber finalizado, recorrido grandes pasajes de la vida del peruano del milenio, Miguel María Grau Seminario, en la cual he dedicado este documental dividido en 2 partes. Grau, caballero de los mares, desde los altares. Aquí me despido desde la Bahía del Callao, en el primer puerto de nuestro país, el puerto histórico y emblemático del Callao, frente al mar que lleva el nombre del peruano del milenio, el mar de Grau, mar peruano, las 200 millas marinas. Es aquí donde me despido, finalizado este documental, que espero haya sido del agrado de todos ustedes. Con la vista de este horizonte, este paisaje marino maravilloso, al frente del Callao, en la cual a lo lejos se vislumbra la isla más extensa que tiene el Perú, frente al Callao, la isla San Lorenzo, y junto a él la isla del Frontón, con este hermoso paisaje realmente maravilloso de nuestro horizonte marino. Nos vemos en otra oportunidad y espero que el documental haya sido de su agrado. Así que muy pronto vendré con más sorpresas, difundiendo nuestra historia, geografía y nuestra cultura en general. Gracias
por su gentil preferencia. pasea por los mares en barrios del mundo y color. Gloria Brown, que triunfante pasea